El río de los lamentos en Guelatao, un legado de dolor y esperanza, iluminado por un adiós. El aire fresco de la sierra norte de Oaxaca, impregnado del aroma a tierra mojada y copal, envolvía Guelatao como un abrazo. Las casas de adobe, testigos de generaciones, se apiñaban alrededor del lago, espejeando la luna que tejía filigranas de plata sobre el agua. Doña Juana, con su rebozo negro que enmarcaba un rostro curtido por el tiempo y la sabiduría, tejía un intrincado huipil a la tenue luz de una vela de cebo. El murmullo constante del río, que serpenteaba a las afueras del pueblo, era la banda sonora de sus vidas, un arrullo familiar que les recordaba su conexión con la tierra. Pero esa noche, el río entonaba una melodía diferente, una sinfonía de dolor que rompía la quietud del pueblo. Un lamento desgarrador, un grito de angustia que helaba la sangre hasta la médula, se elevaba desde las profundidades del agua. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Era la Llorona, la leyenda viviente que habitaba las orillas del río desde tiempos inmemoriales, una sombra espectral que se alimentaba del miedo y la tristeza de los pobladores. Se decía que era el alma en pena de una mujer indígena cuyo nombre se había perdido en el laberinto del tiempo, que había perdido a sus hijos en las aguas traicioneras. Algunos susurraban que los había ahogado ella misma, presa de un arrebato de locura provocado por el abandono de su amado. Otros, más piadosos, contaban que habían sido arrastrados por la corriente implacable mientras ella lavaba la ropa en la orilla. La verdad, como un tesoro hundido, yacía en el lecho del río, cubierta por el limo del olvido. Pero el lamento de la Llorona, ese grito primal de una madre desesperada, seguía resonando en cada rincón de Guelatao, perpetuando el ciclo de dolor. Juana conocía la historia como la palma de su mano. Su abuela, doña Elena, le había narrado la leyenda al calor del fogón cuando era apenas una niña, advirtiéndole con voz grave que nunca, bajo ninguna circunstancia, se acercara al río después del anochecer. El río es un camino para los espíritus, le decía su abuela, y la Llorona busca compañía para su soledad. Pero esa noche, el lamento era diferente, más penetrante, más desesperado que nunca. Juana sintió una fuerza invisible, una corriente magnética que la atraía hacia el agua con una intensidad irresistible. Era como si la Llorona la estuviera llamando directamente, invocando la fibra más sensible de su ser. Dejó su tejido a medio terminar, sintiendo un remordimiento punzante por abandonar la labor que le daba sustento. Salió de su casa de adobe, dejando atrás la seguridad de su hogar. El pueblo dormía plácidamente, ajeno al drama que se desarrollaba en la orilla del río. Los perros, guardianes fieles, permanecían en silencio, como si también sintieran el peso de la presencia espectral. Juana caminó hacia el río, guiada por el lamento de la Llorona, sintiendo que cada paso la acercaba más a un abismo de dolor. Al llegar a la orilla, la vio. Una figura etérea, envuelta en un sudario blanco que se confundía con la niebla, flotaba sobre la superficie del agua. Su rostro estaba oculto por una cascada de cabello negro, pero Juana podía sentir su aura de tristeza, su desesperación infinita. Era como si el dolor de siglos se concentrara en esa figura fantasmal. ¿Quién eres?, preguntó Juana, con la voz temblorosa, sintiendo que el aire se volvía más frío y denso. La Llorona levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, vacíos y oscuros como la noche más profunda, parecían dos pozos sin fondo, dos abismos de sufrimiento que amenazaban con engullirla. Soy la madre que perdió a sus hijos, respondió con una voz quejumbrosa, un eco fantasmal que resonaba en el silencio de la noche. Soy el dolor que nunca se apaga. Soy la Llorona. Juana sintió una oleada de compasión por la Llorona, una conexión inexplicable con su sufrimiento. Sabía lo que era perder a un hijo. Había enterrado a su pequeño Juanito hacía apenas un año, víctima de una enfermedad cruel que lo había consumido en pocas semanas. La muerte de su hijo había dejado un agujero negro en su alma, un vacío que nada, ni siquiera el amor de su esposo y sus otros hijos, podía llenar. Yo también sé lo que es el dolor, dijo Juana, con la voz entrecortada por la emoción. Yo también he perdido un hijo. Sé lo que es sentir que te arrancan un pedazo del alma. La Llorona se acercó a Juana, deslizándose sobre el agua como una sombra. Extendió una mano fantasmal, translúcida como el cristal, hacia ella.
Ven conmigo, dijo, con una voz seductora que prometía consuelo. Aquí encontrarás la paz que tanto anhelas. Aquí encontrarás a tus hijos y el dolor se desvanecerá para siempre. Juana sintió la tentación irresistible de aceptar la oferta de la Llorona. Anhelaba reunirse con su Juanito en el más allá, escapar del sufrimiento que la consumía día tras día. Imaginó el abrazo cálido de su hijo, la sonrisa que iluminaba su mundo, la promesa de un amor eterno. Pero en ese instante, una luz dorada surgió de las profundidades del río, disipando la niebla y revelando una figura familiar. Era Juanito, su hijo, radiante y lleno de vida, con la misma sonrisa traviesa que recordaba. «Madre», exclamó Juanito, con una voz melodiosa que llenó el corazón de Juana de alegría. La Llorona retrocedió, sorprendida por la aparición del niño. «Aún no es tu momento, Llorona», dijo Juanito, con una mirada serena pero firme. «Mi madre tiene una vida que vivir. No puedes llevártela contigo». Juanito se acercó a Juana y la abrazó con fuerza. «Madre, estoy bien», le susurró al oído. «Estoy en paz. No llores por mí. Vive tu vida y recuerda nuestro amor». Juana sintió las lágrimas correr por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría y alivio. Había visto a su hijo, había escuchado su voz, había sentido su amor. Sabía que estaba en paz y que ella debía seguir adelante. «Adiós, mi pequeño», dijo Juana, con el corazón lleno de gratitud. «Te amaré por siempre». Juanito sonrió y se desvaneció lentamente, regresando a la luz dorada que lo había traído. La Llorona, con el rostro lleno de tristeza, miró a Juana con resignación. «Te has salvado, mujer», dijo. «Pero recuerda que el dolor siempre estará presente. Aprende a vivir con él y a transformarlo en amor». La Llorona se desvaneció en la niebla, dejando a Juana sola en la orilla del río. El lamento se fue apagando gradualmente, hasta convertirse en un susurro lejano, un eco persistente en el corazón de Juana. Juana regresó a su casa, con el alma llena de tristeza, pero también de una renovada esperanza. Había enfrentado a la Llorona, había visto a su hijo, había elegido la vida, el amor y la memoria. Sabía que el sufrimiento nunca la abandonaría por completo, pero también entendía que podía seguir adelante, honrando la memoria de su hijo y abrazando el presente con gratitud. Y así, cada noche, cuando el río cantaba su canción melancólica, Juana recordaba a la Llorona y a su propio Juanito. Rezaba por sus almas, pidiendo que encontraran la paz en el más allá. Encendía una vela en su altar, ofreciendo copal a los dioses ancestrales. Y tejía su huipil, con hilos de colores vibrantes, creando diseños intrincados que celebraban la vida, la esperanza y la resiliencia del espíritu humano en el corazón de Guelatao. Su legado no sería el dolor, sino la fuerza para transformar el sufrimiento en belleza, iluminado por el amor eterno de una madre y un hijo.